Muy bien, dándole continuación a este procesamiento, más allá de todo esto, también es como ir creciendo y también ir como que formulando toda esta construcción. ¿Sale? Algo que les decía yo, en esta segunda sesión vamos a ir interactuando un poquito y también ir generando apertura para que pues, vayan participando y vayan comentando sobre esta parte dentro de la psicología humanista, porque es un tema muy centralizado, ¿no? Es un tema que nos va a dar hasta, bueno, hasta nuestro día actual, cuestiones de ir comprendiendo mucho sobre la situacionalidad del caso y demás, ¿no? Y algo que nos regala mucho sobre esta vertiente, sobre este enfoque humanista existencial y retomando la tercera fuerza de la psicología, pues prácticamente es cómo podemos ir indagando sobre la función metodológica del trabajo, ¿no? Entonces, acá lo vamos a hacer dentro de esta primera forma. ¿Ok? Esto es para que vayan como que indagando y también explorando mucho esta parte de la centralización de la persona y cómo se va formando este encabezado dentro de la autorrealización y la integración de la centralización en la persona y más allá de eso, en cómo damos un significado a todo este símbolo también que para poder hablar del enfoque humanista, pues prácticamente tenemos que partir desde el psicoanálisis y conductismo, ¿no? Entonces, acá lo importante es cómo lo vamos a ir trabajando y para eso, pues prácticamente voy a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ver aquí en pantalla digital. Tengo a maestra Luisa. Hola, hola. Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo está, maestra? Bien, bien, gracias a Dios. Excelente. Bien, vamos a hacer algo rapidísimo con usted, ¿sale? Para ir comprendiendo mucho esta parte dentro de la psicología y cómo podemos ir generando cada una de estas vertientes que nos van a dar mucha herramienta de trabajo, ¿no? Para poder ir comprendiendo mucho sobre los aspectos dentro del término de la metodología humanista y toda esta integración, tuvo que haber pasado una base epistemológica muy larga, ¿no? Ahora bien, cuando yo menciono maestra Luisa, ¿por qué contesta usted? Porque es mi nombre. Porque ese es el nombre. Hay algo bien interesante dentro del enfoque humanista que nos dice el existencialismo, ¿ok? ¿Cómo sabemos que existimos? Es una pregunta para usted, maestro. Pues considero porque cuando nacemos, nuestros padres nos entregan una identidad. Por ejemplo, nos asignan un nombre y nos llaman de esta manera, pues siempre, ¿no? Y nosotros lo adoptamos como nuestra identidad. Exacto. Y algo que es bien interesante, maestra. Acá voy a retomar un poquito acerca del conductismo. El conductismo, y aquí es donde vamos a ir como que delimitando y vamos a ir como que aterrizando mucho el enfoque humanista. Nos dan una identidad, nos nombran, nos dan algo coloquial, etcétera, ¿no? Pero en el momento en el cual yo doy un fundamento dentro de esta parte de la psicología humanista existencial, que ya no remonta algo dentro de lo fenomenológico, dentro del existencialismo, es esto. Yo menciono su nombre con la finalidad de que usted lo recepcione, ¿no? Entonces, Ujú. condicionamos. Si en automático escuchamos nuestro nombre, ¿qué pasa? Volteamos a ver, escuchamos quién nos está llamando, ¿no? Y eso en el término del conductismo se llama asociación, ¿ok? Es un aprendizaje por asociación. Y es lo mismo que pasa dentro de la centralización con todas las y los demás. Ahora, esto lo estoy regresando del humanismo, conductismo y ahorita vamos un poquito con el psicoanálisis, ¿ok? Y hay algo que es muy importante dentro del humanismo y ahorita lo vamos a reintegrar. Ahora, maestra Luisa, a usted, bueno, esto ya es más dentro, algo experimental, pero nos ayudó mucho a comprender mucho la corriente humanista. Esta parte dentro de la clase de ahora me gustaría más que nada que me respondiera esto. ¿Usted tenía otra cosa más que hacer a pesar de estar en esta clase? O sea, si en esta clase tuvo que ir reagendando entre hacer otra cosa y estar en la clase del día de hoy. No, perdón, ya tenía designada mi hora, ¿Ok?
y ya estaba programado y demás, ¿no? Ujú, sí. Hay algo interesante, el psicoanálisis trabaja dentro de esta función. A veces, y como usted bien lo menciona, aquí vamos a regresar un poquito con el conductismo todavía. Cuando programamos y ya tenemos como que algo ya procesado para ocupar un espacio, ya nos condicionamos para poder estar en un espacio, en un tiempo y en un lugar, ¿no? Ahora, ¿cómo se trabaja el psicoanálisis dentro de esta primera escuela? Hay una parte que se llama psique que todas y todos nosotros tenemos, que es nuestro ello, nuestro yo y nuestro super yo, ¿no? La parte dentro de la estructura también nos dice que tenemos una parte consciente, preconsciente e inconsciente. La parte consciente es la que dijo el sábado voy a tener sesión de la materia de esta parte del enfoque humanista Ujú, y tengo que programar mi tiempo, ¿no? Me condiciono a que ese día voy a estar en clases. Pero hay algo bien interesante. Esto lo vamos a ir, y cuando lo empezamos a explorar y lo contamos con las y los alumnos, también es algo muy importante y muy explorativo. Hay algo bien interesante dentro de nuestra psique que se llama ello y super yo, ¿no? La parte yoica es la de nosotros, ¿no? La parte consciente, la que está escuchando, la que está recibiendo la clase. El ello es aquello inconsciente que tengo y simbólicamente es nuestro diablito. Y el super yo es el angelito, el que se rige de las normas, las reglas y demás, ¿no? Algo que comúnmente pasa para poder comprender este enfoque humanista es que tenemos que trabajar casi siempre con el enfoque psicoanalítico, conductista y reintegra toda la masa existencial dentro del humanismo. ¿Ok? Entonces, esta parte y la practicidad, y muchas gracias por generarme esta apertura para poder comentarla con usted, es siempre nos vamos a estar nivelando mediante nuestro ello y nuestro super yo. El diablito nos pudo haber dicho, no entres a la clase mañana, con tal es en línea y el maestro lo va a grabar y lo puedes ver después, ¿no? Que es la parte ujú, del diablito, la que a veces nos está jalando ahí haciendo cosas que no debemos. Pero nuestra parte de nuestro super yo, que es la regla, las normas, nos dice, no debes de entrar a la clase por si te surge alguna duda o tienes algún comentario por aportar y pues ahí debes de estar, ¿no? En este caso le hizo caso a, tal vez al diablito ujú. porque ya, a esto le agreguemos que ya lo había potencializado mediante la condicionante de que ya había ocupado este espacio para entrar a clases, ¿no? Entonces, aquí hay una estructuración sobre Ujú, esta parte del psicoanálisis, en donde nuestra parte yoica siempre va a trabajar sobre lo que condicionadamente tenemos en nuestro, bueno, la gestal trabaja en nuestro aquí y ahora, y aquí es donde ya entra la reintegración sobre el enfoque humanista. Muchas veces, bueno, yo les decía hace ratito, de las compañeras de cada una y cada uno de ustedes que se han dejado ver mediante su cámara, pues está usted, maestra Luisa, la maestra Gisela, la maestra Gloria y la maestra Marisela, ¿no? Yo puedo ver la imagen, pero no puedo ver el fondo, ¿no? Entonces, el enfoque humanista va a trabajar mediante esta vertiente. Trabajamos el psicoanálisis dentro de la imagen consciente, la imagen yoica de la maestra Luisa. Vemos la condicionante que tuvo que hacer para poder estar en esta clase y ahora nos toca revisar algo que es mucho importante dentro del enfoque humanista y es sobre la verdad objetiva que la van a revisar en el texto de teorías y métodos humanismo, donde viene esta parte de la reintegración de Kierkegaard. La verdad objetiva nos dice en qué lugar nos estamos posicionando. Entonces, maestra Luisa, usted en realidad, siguiendo su verdad objetiva, que la verdad objetiva es la que nos trae la condicionante en nuestra parte consciente, su verdad objetiva está en que sí quiere estar en esta clase. sí. Ok, ok. Y observo esta risa, ¿no? Esta pequeña risita de no, si quiero estar. Hay algo que es bien interesante y esto lo van a encaminar mucho en el término de la orientación educativa. Muchas veces seguimos nuestras verdades objetivas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos en el tema de orientación educativa, y es aquí donde es bien importante esta parte del el enfoque, así por las buenas, pues sí, dice la, no, inclusive pues, es parte dentro de la programación, ¿no?
hay algo que es bien interesante. Cuando no seguimos nuestra verdad objetiva, a veces solo cumplimos con una cuestión de aspectos educativos, culturales y sociales, ¿no? Muchas veces tal vez van a encontrar en el acompañamiento, en esta parte de cómo ocupar el enfoque humanista, cuando preguntamos a algún alumno, ¿en realidad quieres estudiar? ¿En realidad te gusta la escuela? Muchas veces les van a decir sí, y muchas veces les van a decir no. Y cuando les dicen no, es, ¿y por qué no te gusta? Porque pues tengo que trabajar y me desvelo, porque no me gusta aprender, porque se me dificulta, porque tal vez es algo aburrido, ¿no? Y a veces preguntamos, si tú tuvieras la decisión entre quedarte en la escuela e irte, ¿qué decisión tomarías? ¿No? Muchas veces nos van a decir, pues me voy, me quedo, ¿ok? Es ahí en donde ya debemos de trabajar mediante esta función humanista para poder comprender esto, ¿no? Entonces, inclusive, como dice la maestra Marisela, es que por el solo hecho de cumplir, pero indagarla, a ver, vamos a abrir el indagar la verdad objetiva y la diferencia. Y claro, muchas veces va a pasar esto. Si yo le dijera a usted, maestra Luisa, si tuviera dos decisiones entre quedarse en la clase ahora y irse tal vez con su familia o con un amigo o amiga o hacer otra cosa, ¿qué elegiría usted? En este preciso momento, tal vez terminar, porque Ok, dejé pan en el horno. ok. Entonces, es ahí es prácticamente todo lo que podemos ir procesando. E inclusive la maestra Norma dice, irse a la playa. Muchas veces seguimos esta Mm. situacionalidad y es algo, aquí es donde yo también veo la imagen selectiva de todo esto. Es muy impresionante toda la secuencia que podemos ir interpretando y analizando a través de una pequeña figura, ¿no? Les digo, la gestal nos dice figura a fondo, sí, estoy viendo la figura de la maestra Luisa, pero tal vez en su verdad objetiva es, "Ay, yo me quiero ir a la playita ahorita, no es un sábado, tenemos que cumplirla, tenemos que realizarlo, ¿no? Entonces, inclusive de la maestra Gisela que dice de disfrutar los últimos días de vacaciones, muchas veces pasa eso, ¿no? Pero cuando ya remarcamos el tema dentro de esta parte de la orientación educativa, es en donde revisamos la centralización en el colegiado y empezamos a intervenir dentro de esta secuencia. El objetivo de la orientación educativa, pues prácticamente es esto, ¿no? El poder abonar y construir al colegiado para que no abandone la escuela y también generar antecedentes de evaluación para poder intervenir de la manera más adecuada, ¿no? Ejemplo, y por eso, inclusive por eso la maestra Daisy se está tomando por la playa, porque ahí está siguiendo su verdad objetiva, ¿no? Hay una dualidad también muy estructurada. Pero aquí hay una construcción muy, muy bonita. Todo esto nos va a ir ayudando y nos va a ir generando mucha apertura, pero prácticamente nos genera esto, ¿no? La verdad objetiva dentro de esta parte de la psicología humanista nos ayuda a establecernos dentro de nuestra parte consciente, de nuestra parte de lo que yo necesito, ¿no? Ahora, cuando ustedes vayan como que precisando y también abonando esta construcción, es esto. Si yo le pregunto, bueno, muchas gracias, maestra Luisa, esta parte fue para ir como que explorando estas situacionalidades. Y más allá de eso, es como que ir trabajando sobre esta parte desde la verdad objetiva, ¿no? Como a veces dejamos a un lado nuestra verdad objetiva para cumplir algunas cuestiones. Ejemplo de ello es el trabajo, ¿no? A veces trabajamos y no queremos ir al trabajo, pero debemos de cumplir, ¿no? Nos condicionamos, nuestra parte consciente está, nuestro yo está trabajando, pero muchas veces dejamos a un lado esta parte de nuestra verdad objetiva, ¿no? Y hay algo que dentro del término que nos dice la maestra Daisy dentro de la responsabilidad, hay algo que es bien importante. Nos empezamos a responsabilizar de nosotras y de nosotros mismos. Por eso le daba yo el ejemplo dentro del psicoanálisis.
dentro del angelito, dentro del diablito y dentro de la parte consciente. Nuestro ello y nuestro yo y nuestro super yo trabajan todos los días, en todo momento, y en nuestro sentido de responsabilidad es el que nos actúa una función dentro del aquí y el ahora para hacernos consciente, y la psicología humanista es la que se refuerza mediante nuestra verdad objetiva, ¿no? Mediante que me siento bien, estoy cómoda, estoy haciendo algo que me está generando un término de satisfacción, ¿no? Es ahí en donde nosotros podemos procesar y anclar esta imagen humanista, ¿no? Inclusive es, sí, me responsabilizo de mí misma, soy humana, soy una persona que siente, y también tiene esta parte de, en su momento, también seguir otra sección de mi vida, ¿no? Entonces, este pequeño ejercicio ayuda mucho a comprender mucho la calidad integrativa de cada una y cada uno de nosotros, y más allá de eso, nos enseña mucho a también aperturar esta secuencia de análisis con las y los demás, ¿no? Y así como la maestra Luisa, está la maestra Marisela, ¿no? Está la maestra Norma, ¿no? Que tal vez en sus verdades objetivas está la maestra Gloria, la maestra Arely, la maestra América, ¿no? Que pues sí las puedo ver, ¿no? Que sí puedo ver una función taxonómica, pero detrás de esas figuras hay un trasfondo, que es lo que nos ayuda a estudiar mucho esta parte de la psicología humanista, ¿no? Algo interesante también dentro de esta parte es que podemos ir generando resultados, generamos positivismo, generamos, hay una, inclusive dentro de la maestra Marisela, hay una bella persona. Pero ¿qué pasa? Muchas veces anclamos el enfoque humanista dentro de esta parte, sí, que nos ayuda a ir interpretarlo. Y inclusive, si yo bueno, dándole la palabra a maestra Marisela, hola, hola, buenos días. ¿Cómo está, maestra? Buenos días, maestro, buenos días. Aquí escuchándole con mucha atención. Sí, y eso es hermoso también. Dentro de esta integración, maestra Marisela, hay algo que es bien interesante, ¿no? Eh, Muchas veces vivimos al día a día con las consolidaciones que podemos ir reintegrando en nuestro trabajo, ¿no? Aquí es algo muy importante. Todas esas aportaciones que usted nos ha escrito y demás, son las características esenciales que nos definen como seres humanos, ¿no? Tenemos una capacidad de racionalización, tenemos una capacidad de responsabilidad, tenemos una capacidad de estar conscientes y de a veces no tan conscientes, pero sí de ejecutar acciones que en algún momento nos van a generar alguna situación de vida. Pero dentro de esto, y también me gustaría nada más escucharle en esta parte, ¿cómo creería usted que podría anclar también este existencialismo dentro de una calidad humana? O sea, existencialismo dentro de su personalidad, ¿cómo cree usted que lo abonaría? Más allá de ser nombrada, más allá de que pues nos den una identidad cuando crecemos, ¿cómo usted cree que podemos ir generando un panorama diferente dentro del existencialismo, dentro de su perspectiva? Fíjese, maestro, buenos días a todos y gusto saludarles porque pues hace ratito no entré exactamente a la hora, pero cuando usted estaba hablando precisamente del existencialismo, yo estaba escribiendo en el chat y puse vivo tan luego existo, pero lo borré. Eh, Porque realmente no tengo clara la frase, pero sí me acuerdo que terminaba en luego existo. O sea, eh, ¿a qué voy con esto? O sea, nosotros nos desenvolvemos en un contexto educativo en el que yo creo que he dejado parte de mi existencia sin que esté físicamente, sin que esté mi nombre, en los exalumnos, en los alumnos que han pasado por mis manos, que han pasado por mi labor, eh, y que ya son personas ahorita, pues también profesionistas, que otros están en el proceso de, y quienes tienen algún oficio y lo desempeñan de manera honesta, honrada, responsable, quiere decir que yo dejé algo de mi existencia en ellos, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros hijos. Eh, no precisamente que estemos nosotros, las personas de los eh, que pues lamentablemente ya no tenemos a nuestros padres físicamente, pero nosotros somos parte de esa existencia.
y en su momento también así va a suceder con nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es una forma de existir sin estar físicamente o sin que me nombren siquiera, pero esa es una forma de existencia. La huella que nosotros dejemos en nuestros alumnos ya aterrizando en el contexto en donde nosotros nos movemos, eso forma parte de la existencia. Por eso les decía yo vivo y pues luego existo. O sea, no precisamente del vivir físicamente, sino de el que estamos en las personas, en sus actos, en sus historias de vida, aun si estemos de manera palpable, de manera manipulable, pues. Esa es mi opinión, Claro, maestra. y acá hay algo bien interesante, dentro del vivo luego existe. Muchas veces, y por eso regresamos a esta parte de la verdad objetiva, ¿no? Nos Así es. desvivimos haciendo cosas que a veces pues, no nos dan como una brecha, no nos dan una función de satisfacción, ¿no? Entonces, en algún momento, Kierkegaard nos decía sobre esta parte, nos desmentimos, dejamos como una parte muy vulnerable, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a reintegrar, a valorar y a también interpretar todas estas secuencias, es donde viene esto que usted puntualiza y es muy bonito. Sé que dejé una esencia de mi existencia en estas personas, ¿no? Que sé que al momento pues estoy revisando. Entonces, es aquí en donde podemos ir trabajando dentro de este lado humanista. Hay algo que nos dice mucho el sentido de la responsabilidad. Técnicas de sensibilización dentro del enfoque gestáltico nos dicen esta parte de el cómo poder, sí, expresar nuestra verdad objetiva, pero también cómo nosotros nos responsabilizamos de esa verdad objetiva. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde también podemos ir aperturando y podemos ir comprendiendo todo pues, mundo de subjetivismo, todo este mundo de cuestiones que en su momento se va presentando, en cómo podemos ir aportando desde el existencialismo. Y algo que es bien simbólico también, desde esta parte fenomenológica existencial está el si me nombran, existo, si me ven, pero no me nombran, es como que si no existo. Entonces, es como que ir generando que prácticamente empezamos a dar como una simbolización. La maestra Daisy dice, sí, y ese en efecto es eso, es una esencia muy integrativa. Y aquí es donde también entra lo muy contrastante con la psicología humanista, ¿no? La maestra Daisy dice, a ver, vamos a leer qué es lo que había escrito. La maestra dice que siempre ha creído que no estamos físicamente al lado de alguien, estamos en el pensamiento, en el recuerdo, pero estamos existiendo en la vida. Y efectivamente, algo que comúnmente pasa, en el condicionamiento, en esta parte del conductismo, creamos un condicionamiento por asociación, ¿no? Desde el olor de una persona, desde la risa de una persona, nos genera directamente un estímulo, ¿no? El estímulo nos genera una respuesta y por lo tanto empezamos a existir y vemos la existencia de otra persona, ¿no? Entonces, acá lo importante dentro de esta función, dentro del humanismo, dentro de cómo se va trabajando críticamente sobre las propuestas que se pueden ir afirmando, ¿no? Nos da mucho esta necesidad de poder ir generando fortalezas y más allá de eso, nos da pues también una simbolización, e inclusive esta parte dentro de la canción, ¿no? Ustedes creo, no sé si ya llevaron la materia de programación neurolingüística, pero también es una materia muy bonita que trabaja mucho sobre esta parte de la existencia, sobre el trabajo simbólico de nuestra persona, sobre nuestra unicidad, sobre cómo resignifico, cómo genero una parte muy simbólica. El comentario inclusive de la maestra Areli hace un momento. A veces ven mi imagen y piensan que soy una persona ruda, pero en realidad soy una muy buena persona, ¿no? Entonces, la PNL a veces nos programa eso, ¿no? En la programación neurolingüística nos deja como que esta parte de algún estímulo que ya viví, nos condiciona y nos dejamos pues a un lado a algo que podemos explorar. Inclusive, y esto es muy bonito, inclusive ahorita, desde esta parte de lo que se va indagando y se va procesando. Ahora, ¿cómo podemos vincular todo esto dentro de nuestro campo laboral?
Imagínense, si tenemos a un colegiado que queremos analizar, que queremos profundizar, y en ejemplo, mencionemos a la maestra Areli como una alumna que diga en una participación, todas y todos piensan que tal vez no les caigo bien, pero soy muy buena persona, ¿no? Y se empieza a explorar, va a generar potencia. Y algo que es bien importante dentro de la psicología humanista es esto. La maestra Marisela dice, no, y es una bellísima persona, ya le está dando un reconocimiento y ya hay una función existencialista en esa persona, ¿no? Y eso es lo que va a ir potencializando. Y esto es lo que justamente es muy importante. Cuando trabajamos esto en el colegiado, en la escuela, díganme, si una persona que tenía una imagen de que a veces pensaba y decía, piensan que soy mala persona, pues me voy programando eso, ¿no? Y si nunca escucho o nunca ven mi trasfondo o nunca exploran lo que yo tengo, pues obviamente yo a veces me pueda sentir incómoda en la escuela y mejor me cambio de escuela, ¿no? Entonces, y ya cuando potencializamos la capacidad humana, explorando a ese colegiado, a esa alumna, escuchando esta función dentro del holístico, el existencialismo de, y eres una persona muy importante, y eres bellísima, y tienes facultades para eso, y eres muy buena para esto, ¡pum! Entablamos y aterrizamos la parte consciente del alumno y aseguramos a que le va a generar un estímulo selectivo afectivo y que no va a hacer que deserte la escuela, ¿no? Entonces, es aquí en donde se trabaja esto, se trabaja el enfoque humanista dentro de esta implementación simbólica acerca de lo que podemos ir viendo, ¿no? Entonces, inclusive esto, la primera imagen que nos impresiona, y aquí es donde entra mucho esto de la programación neurolingüística, maestra Marisela. Muchas veces mecanizamos, es que tiene rostro de que cae mal, entonces va a caer mal. Y porque a veces por primera impresión o porque nos ha pasado con otras personas de que sí tiene cara de que es una persona tosca y si es tosca, pues ya pensamos que las y los demás son iguales, ¿no? Entonces, es donde nos vamos programando y vamos viendo todo esto. Y es lo mismo con los alumnos. Es lo mismo y es lo mismo siempre que vamos procesando. Acá lo importante también es cómo podemos trabajarlo desde esta imagen humanista, ¿no? Entonces, si nos damos la chance de ir viendo por partes, y por eso la Gestalt nos dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y en la teoría general de los sistemas también nos dice que trabajamos mediante engranes. Y si un engrane se va deteriorando, se tiene que ir como que resolviendo, modificando para que vuelva a girar todo en torno a su eje, ¿no? Entonces, maestra Norma, ok, entonces, esto es justo lo que trabaja mucho la psicología humanista, la parte de la comprensión. Vamos casi al final dentro de la próxima sesión que vamos a tener la próxima semana, vamos a ir revisando esta parte de el enfoque centrado en el alumno, ¿ok? Porque muchas veces sí, y es esto lo que pasa, podemos ir observando a los alumnos, pero a veces no nos enfocamos. Hay una parte de Rogers que trabaja en la función terapéutica, que es la terapia centrada en la persona, que busca prácticamente la autonomía, la resolución de los conflictos mediante el acompañamiento individualizado. Pero ahora, cuando hablamos de un enfoque centrado en el alumno, es también cómo nos enfocamos en cada una y cada uno de ellos y creamos un mapa curricular diferente y vemos un diagnóstico situacional diferente. Y ya no es desde lo que yo sé, lo transmito, sino de lo que yo necesito transmitir en base a las necesidades de mis alumnos, ¿no? En base a lo que van ocupando, en base a los conflictos que tal vez estén pasando. Hay términos y prácticamente que nos da esto. Y este estilo de aprendizaje obviamente se va reestructurando y por eso se vuelve diferente también, maestra Marisela. Encontramos pues una gama muy importante, ¿no? En psicología de la familia también se ve mucho esto dentro del enfoque humanista para poder trabajar qué es lo que pasa con el alumno, cómo vive en casa, qué factores socioculturales tiene, qué factores económicos tiene. Y todo eso empieza a formular también en cómo podemos orientar desde una calidad humana, ¿no? Entonces, imagínense, y a veces hay como que temas de reflexión y hay escuela para padres y demás,
pero a veces no acertamos o no aterrizamos las ideas centralizadas sobre la comprensión y la orientación educativa mediante un mecanismo diferente, ¿no? Inclusive, maestra Marisela, dentro de estos contextos, pues prácticamente podemos trabajar, podemos unificar y podemos generar una armonía, ¿no? Adicionalmente, todo esto se reconoce dentro del humanismo. Es una parte muy importante. La verdad que la psicología humanista, hasta el día de hoy, como tercera oleada, como tercera fuerza dentro de la psicología, trajo muchos antecedentes muy, muy bonitos para poder, pues prácticamente restaurar nuestra calidad humana. ¿Okay? Desde el humanismo podemos trabajar con muchas funciones que nos van a generar apertura. Vamos a tener una gran cercanía para poder establecer muchos logros. Martin Buber también nos mencionaba toda esta parte dentro de lo que podemos ir generando. Y hay una parte también de lo que nos genera muchos pioneros dentro del enfoque humanista. Siempre va a estar la imagen rogeriana dentro de la Gestalt y Maslow dentro del término de la autorrealización. Puedo sentirme autorrealizado yo en estos momentos al culminar mi clase y eso me genera una existencia porque ya pude compartir, ya pude generar apertura con un grupo que, bueno, que es nuevo para mí y que pues bendecido estoy de poderles ver. Y más allá de eso también como que ir contrastando y generando pues estas conexiones que nos generan como que una empatía también muy selectiva, como el poder verlas y poder ver, aunque sea taxonómicamente una sonrisa, el poder escucharles, el poder nombrarles, el poder ir conociendo y que me escriban en el chat algunas cuestiones participativas, ¿no? Entonces, es ahí en donde dejamos un panorama muy, muy, muy significativo. Y regreso a lo que les comentaba yo hace ratito. Yo de 9 a 11 doy clases con un grupo presencial y justo es eso, ¿no? Me mencionan, es que con ustedes es diferente el modo de las clases porque podemos ser naturales, ¿no? No es como una clase tal vez dentro de las ciencias exactas en donde llegamos, aprendemos y nada más, ¿no? El humanismo nos ha enseñado a ir poder tener confianza, a generar dudas, a poder ir preguntando hasta el más mínimo detalle y pues poder responderlo, ¿no? Y en el momento también que ustedes encuentren sus propias respuestas. Y es ahí donde se puede trabajar mucho esta parte del enfoque humanista. Y obviamente tuvo que pasar todo esto, tuvo que pasar el psicoanálisis, tuvo que pasar el conductismo para que la corriente humanista generara esta función muy integrativa. Porque muchas veces, y es lo que yo también comentaba ya hace un ratito, vivimos condicionados todo el tiempo, vivimos condicionados y siempre, siempre, inclusive hasta en el más mínimo detalle, no nos damos cuenta cuando ya mecanizamos algo. Y cuando ya mecanizamos algo es cuando ya entra esta parte, ok, maestra Norma, no se preocupe. Y cuando ya mecanizamos esto, es cuando ya podemos hablar de la programación neurolingüística, en cómo podemos ir cambiando y resignificando algo que ya me programé, algo que ya me mecanicé. Y el ejemplo estaba bien clarito hace ratito. Me decían los alumnos, ¿cómo pasa, maestro, si yo trabajo todos los días a las 6 de la mañana y trabajo de lunes a viernes, pero la rutina siempre es siempre es lo mismo, y un día sábado, ¡pum!, me levanto a las 6 de la mañana, ¿no? Ya se mecanizó el aprendizaje, ya, inclusive es donde también le menciono, ya no hay una parte yoica consciente. Cuando mantenemos una parte yoica consciente dentro del psicoanálisis, aunado a que ya nos estamos condicionando a trabajar y levantarnos a las 6 de la mañana, pues un sábado ya podemos disfrutarlos y levantarnos temprano. Pero ¿qué pasa a veces? Nos mecanizamos todo esto, ¿no? Todo esto se va a desestructurar. Y es donde también tenemos que ir afinando esta parte de la verdad positiva, ¿no? Y también es algo muy interesante, es algo que va generando pues muchos cambios. Y a mí me pasó con el cambio de horario de hace una semana. Entonces, aquí es donde también pues pasa relativamente todo esto. El enfoque humanista nos va a ir enseñando mucho a la sensibilización, a la integración, al manejo de emociones, al tipo de acompañamiento, ¿no? Hay una parte que se llama sensibilización, técnicas de sensibilización, que también van a llevar cabeza materia con esta parte
de la PNL, pero que también genera mucha secuencia de trabajo interpersonal, pero para también otorgarla con las y los demás. Y esta parte de la asertividad, y hay una parte que es bien bonita dentro de la sensibilización, que se llama empatía avanzada, que va más allá de la empatía, que el término empatía, que pues comúnmente lo tenemos muy ligado a ponernos en el lugar de la otra persona. La empatía avanzada, la verdad que sí nos deja una herramienta muy importante para, más allá de ponernos en el lugar de esa persona, pues poder estar. Y yo, que psicoterapéuticamente digo, cuando entra un paciente conmigo, me voy con él en el infierno y no salgo y no lo dejo solo hasta que los dos escalamos eso. Entonces, si me tengo que quedar, me quedo, contengo, mantengo, y hasta que todo esté relativamente controlado, pues ya liberamos ansiedad. Y es lo que nos trabaja mucho esta parte del humanismo. Ya no es tanto como el psicoanálisis, que nos decía el psicoanálisis, quiero hacer consciente el inconsciente y hasta ahí. O el conductismo, ¿no? Te condiciono, necesito esta respuesta y hasta ahí, porque es lo único que me sirve. El humanismo va más allá de eso. El fundamento humanista va en la comprensión de la sensibilización, dentro del ascenso-percepción, dentro de la indagación, dentro del existencialismo, dentro de dar palabra, dentro del nombrar, dentro de ir conociendo el mapeo conceptualizado de las y los demás, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos armonizando toda esta parte dentro de los autores existencialistas. Bueno, en el texto van a ir revisando un poquito más dentro de esos autores y espero que vayan pues prácticamente como que jalando un poquito de ese contexto. Lo que a mí me ayuda mucho es seguir mucho esta verdad objetiva, ¿ok? Pero sí es mucho dentro de este lineal, ¿ok? Y esto de la ciencia del hombre y para el hombre, que es algo muy interesante. Bien, ya estoy a escaso un minuto de nuevo, nos reintegramos a una tercera sesión, ya solo para ir cerrando y ir comentando dudas, aperturando algún esquema de comentarios y demás. ¿Sale, vale? Nos vemos entonces en la misma liga. Ok.